Él hace 10 años dio un infarto cerebral y entonces él le volvió a repetir y no se sostenía los pies, se caía por los lados y decidimos traerlo al médico y ya lo trajeron para acá. Y la presión muy alta, que no le bajaba. Tuvo aquí una pila de días que para bajarse al pasar un trabajo tuvieron que aumentarle pastillas. Aparte de las que él estaba tomando, tuvieron que aumentarle más pastillas para que le bajara. Ya gracias a Dios ya le bajó y ya está bastante bien ya. Cada 22 de julio se celebra el Día Mundial del Cerebro, gracias a la Federación Mundial de Neurología, que tomó la iniciativa para darle importancia a la salud cerebral y concientizar a la sociedad sobre cómo prevenir y cuidar este vital órgano. Este día también se realizan campañas para que la sociedad esté al tanto de las enfermedades cerebrales, pues muchas de ellas se pueden evitar o seguir con tratamientos y diagnósticos. Este sistema es muy importante en la anatomía, por supuesto. Rige varias funciones vitales que deben tener salud para poder mantener un buen funcionamiento del organismo en general. Básicamente en nuestra provincia se reciben de 3 a 4 ictus diarios, o sea, 3 a 4 enfermedades cerebrovasculares, o sea, en este caso específicamente ictus diarios. Y a nivel mundial, miles de personas diariamente sufren enfermedad cerebrovascular, en este caso ictus. Por tanto, tiene una alta incidencia y es necesario entonces concientizar a la población acerca de los factores de riesgo y los síntomas y signos que pueden provocar este tipo de enfermedades para que un buen diagnóstico precoz en área de salud, por la parte no médica, posteriormente la parte médica, porque el cerebro es tiempo. El cerebro, mientras mayor tiempo se gane, mientras más precoz se diagnostique una enfermedad, por supuesto que el pronóstico va a ser más favorable. Cuando hablamos de enfermedades cerebrovasculares, básicamente se refiere a daño o trastorno en el flujo sanguíneo del cerebro. Existen dos tipos de ictus, sobre todo, que son hemorrágicos e isquémicos. Isquémico se refiere a la disminución de flujo sanguíneo y hemorrágico a el derrame como popularmente se preconiza en la población, el derrame de sangre en el cerebro. Y las dos causas provocan deterioro de la neurona, que es la célula principal del sistema nervioso central, y por tanto provoca entonces síntomas y signos característicos. La enfermedad cerebrovascular es mucho más general. La enfermedad cerebrovascular se refiere en general a enfermedad cerebrovascular asintomática. Y esa sintomática le pongo comillas porque generalmente el concepto de este tipo de enfermedad es que no, supuestamente el paciente no sintió síntomas. Cuando hace un buen interrogatorio, generalmente sí te habla de que perdió la visión de un lado, en algún momento disminuyó fuerza de un lado del cuerpo, el trastorno en el habla, que es muy frecuente. Y en realidad se refiere a esto, nosotros los neurólogos lo clasificamos así porque cuando hacemos una imagen fortuita, o sea, de manera aleatoria en el cerebro, buscando algo más, encontramos una enfermedad cerebrovascular o un ictus, que forma parte de la enfermedad cerebrovascular, que supuestamente no dio síntomas y el paciente no refiere. Y eso es enfermedad cerebrovascular asintomática. También existe la enfermedad cerebrovascular focal, forma parte de la clasificación. La enfermedad cerebrovascular focal, ahí entran los ataques transitorios de isquemia, que no es más. Básicamente, y hablando para que la población me entienda, es la disminución o focalidad neurológica, o sea, disminución de fuerza, trastorno del habla, como les hablaba, trastorno sensitivo de un lado del cuerpo, que duran menos de una hora y hasta ahora se está clasificando así. Se recupera totalmente sin relajar esfínter y si el paciente sin perder la conciencia. O sea, que eso dura menos de una hora y se recupera totalmente. Esto es como la angina de pecho en cardiología. El cerebro está avisando que hay disminución de flujo sanguíneo y en algún momento, si no se trata, puede venir a un ictus.
factores de riesgo de las enfermedades cerebrovasculares, los principales, se pueden clasificar en modificables y no modificables. La genética, hay personas, hay familias que de acuerdo a la gravedad de su hipertensión arterial, de acuerdo a la gravedad de su trastorno metabólico con los lípidos, o sea, con la grasa en sangre, para que me entienda la población, tienen mayor factor de riesgo y por tanto en esa enfermedad de generación, o sea, en esa familia de generación en generación, se ve que hay personas que repetidamente tienen enfermedad cerebrovascular, ictus en este caso. También está, en cuanto a lo hemorrágico, el tema de los aneurismas, que no es más que dilatación anormal de una arteria, o las malformaciones arteriovenosas, que son malformaciones, como bien dice la palabra, de las arterias de las venas vasculares, que también generalmente es genético y entonces provoca las hemorragias. Dentro de los no modificables también está la edad, la raza, el sexo. Dentro de los modificables está la dieta, importante la dieta. Una dieta sana, baja en sal, baja en grasa, por supuesto que mejora la vida, o sea, la función vascular general y dentro de ella el cerebro. El ejercicio físico, o sea, la actividad física, el sedentarismo es fatal porque entonces moviliza todos los demás factores de riesgo. Si eres hipertenso y no tienes una adecuada actividad física, por supuesto que la hipertensión arterial va a disminuir porque las enfermedades tienen tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Dentro de los farmacológicos, bueno, están los fármacos específicos para esa enfermedad, pero dentro de los no farmacológicos, en este caso la hipertensión arterial, por poner un ejemplo, está la actividad física. Mientras más rápido se identifique un ictus, es mejor el pronóstico, o sea, es más favorable el pronóstico. En este caso, lo más clásico es disminución de fuerza de un lado, o sea, disminución de fuerza hemicorporal. Eso nosotros le llamamos hemiparesia en términos médicos. ¿Por qué disminución de fuerza de un lado? Porque generalmente la enfermedad cerebrovascular, o sea, en este caso ictus específicamente, afecta un hemisferio del cerebro. Y al afectar un hemisferio del cerebro, cada hemisferio controla cada hemicuerpo. Y al afectar contralateral, o sea, el derecho controla la parte izquierda y el izquierdo controla la parte derecha. Inmediatamente a policlínico, que es la atención primaria, que también existen médicos capacitados que en los cuerpos guardia 24 horas que pueden identificar, diagnosticar una enfermedad cerebrovascular, en este caso ictus, la más urgente, y entonces derivar su traslado al hospital. Ya en el hospital, el paciente siempre entra por código rojo porque un ictus de menos de 24 horas de evolución es algo urgente, es grave. Y aquí en el código rojo generalmente le hacemos una imagen, entre otros complementarios le hacemos una imagen, una neuroimagen, en este caso una tomografía. Y la tomografía da el diagnóstico imagenológico, además del diagnóstico clínico que ya teníamos. Y comienza entonces el ingreso en la unidad de ictus, que aprovecho para mencionar la unidad de ictus. Trabaja eficientemente, disminuye la posibilidad, o sea, la mortalidad en cuanto a este tipo de enfermedades, porque el tratamiento es específico. El tratamiento es más directo en cuanto a prolongar la vida útil del paciente, o sea, y además mantenerlo con vitalidad. La prevención se dirige a los factores de riesgo. Factores de riesgo que los más frecuentes son la hipertensión arterial. Hipertensión arterial que los pacientes, al ser diagnosticados con hipertensión arterial, deben comenzar el tratamiento inmediatamente. Dieta baja en sal, ejercicio físico. La diabetes mellitus es otro factor de riesgo importante. Es una enfermedad que en sí es un factor de riesgo importante. Controlar la diabetes mellitus es fácil también con dieta, actividad física y los medicamentos básicos. Fíjense que no es nada difícil. Tiene a su hermano nomás y a mí que soy su cuñada y ya decidimos traerlo para el médico y aquí estamos. Hasta que no estuviera bien de aquí no nos íbamos.
Ya le hicieron la resonancia ayer, que era lo que le faltaba por hacerse, que yo dije que hasta que no se lo hicieran ya nosotros no vivimos de aquí porque vivimos muy lejos. Hay una atención de lo más buena, tienen los médicos aquí con ellos. La población cuando concientiza, los pacientes cuando concientizan la importancia de mantener estables sus enfermedades de base, la posibilidad de que exista una enfermedad cerebrovascular disminuye notablemente. Y lo hemos constatado en cuanto a prevención secundaria aquí. Prevención secundaria para nosotros es a la vez que está la enfermedad, por ejemplo, la enfermedad cerebrovascular ictus, ya un paciente que viene a la reconsulta con las enfermedades de base bien controladas, es muy poco probable de que recurra el ictus, o sea, de que repita la enfermedad cerebrovascular, en este caso el ictus. Por tanto, el control de este tipo de enfermedades es muy importante.